FPGAs. La idea es presentarles un par de trabajos como para que podamos ver el potencial de este tipo de dispositivos. De manera que pues, el contenido de la plática de hoy consiste justamente en dar una breve introducción, primero como para darnos un poquito de entorno, presentar algunas características de lo que son los FPGAs muy rápidamente, hablar también de lo que es uno de los lenguajes con el que se programa, que es el HDL, y pasar a los ejemplos. La idea es que pues, veamos el potencial que tienen este tipo de dispositivos. Finalmente, pues daremos algunas conclusiones. Entonces, justamente para irnos poniendo en contexto, un FPGA es un arreglo de componentes programables, pero en campo. No son dispositivos nuevos, tuvieron sus inicios por ahí en la década de los 80, sin embargo, pues vamos a ver que todavía tienen potencial para desarrollar muchas aplicaciones. Al inicio fueron un tema bastante importante en la comunidad de ASIC, porque su principal función era la de emular algunos chips, ¿no? Normalmente lo que se hacía es generar ciertas pruebas de lo que se quería resolver para finalmente pasar a la parte de fabricación. De esta manera, pues empresas tan grandes como Intel o AMD, entre muchas otras, justamente es que empezaron a utilizar este tipo de dispositivos para emular sus chips antes de la fabricación. Sin embargo, pues esa no ha sido su única función. A lo largo del tiempo, pues se han utilizado, por ejemplo, en la industria de telecomunicaciones, donde pues también se estaba buscando generar una primera versión de los equipos con los que se pretendía trabajar. Tanto así que empresas de nuevo muy grandes como AT&T o Lucent crearon sus propios FPGAs. En su momento se denominaron Orca. Entonces podemos ver que pues, hasta qué punto se involucraron en el uso de este tipo de dispositivos. Pero eso no ha terminado. Actualmente empresas como Huawei todavía son clientes muy grandes de los FPGAs, dado que ahí pues están utilizando ellos para hacer algunas pruebas. Más recientemente, pues se ha visto que por la capacidad que tienen este tipo de dispositivos puede tener otra función, no únicamente emular circuitos. En este caso, a partir del 2017, Microsoft anunció el uso de FPGAs en su data center, con tal suerte que Intel decidió comprar Altera. Y a partir del 2018, Xilinx, que es una de las empresas líderes en el uso de los FPGAs, anunció ya como su estrategia de marketing Data Center First. Entonces, ellos también están trabajando con esta parte de cómputo de alto rendimiento. Tanto así que anunciaron que pues, Xilinx ya no era una empresa de FPGAs. Aunque esto no es algo tan relevante porque finalmente siguen utilizando este tipo de dispositivos, pues sí quedó ahí anotado como un momento histórico que pues ellos están dando ya un vuelco al uso de este tipo de elementos, ¿no? Entonces, digamos que uno de nuestros próximos desarrollos pues vienen en este sentido, cómputo de alto rendimiento. ¿Dónde los podemos ver actualmente? Pues también en la industria del automóvil. Justamente ahorita que comentaba el doctor Luis, para los chicos del área de automotriz, pues bueno, que van a empezar a trabajar con cuestiones autónomas, ¿no? Para los automóviles, se puede tener como una posibilidad muy importante de desarrollo a los FPGAs. Esto porque una vez que nosotros ya tenemos a los automóviles en campo, pues para ciertos manejos, elementos de control que se tienen que realizar en ese momento, pues los algoritmos deben de ir cambiando en tiempo real. Un FPGA entonces nos da esa flexibilidad de irse reprogramando y dar los resultados en muy poco tiempo. Obviamente que hay muchas otras opciones como los GPUs, ¿no? Pero la ventaja que tienen los FPGAs es que son mucho más pequeños y consumen menor consumo. Sin embargo, pues son más difíciles de programar. Eh, por esa razón, eh, digamos que serían lo que nosotros deberíamos tomar como primera opción de solución. Y pues si hablamos de los CPUs, pues obviamente son de mayor tamaño, consumen más potencia. Otra de las áreas en las que actualmente podemos ver el potencial que tienen los FPGAs es en el IoT. ¿Por qué razón?
porque nosotros podemos obtener información directamente de los sensores, de pantallas o en cualquier línea donde estén fluyendo datos, porque pues podemos captarlos, podemos hacer un procesamiento mucho más rápido para obtener resultados en tiempo real y pues ya poder mandarlos a la nube. Por otro lado, lo que se está buscando también con los FPGAs es que sean más fáciles de programar, que sean modulares y que puedan colaborar con otras tecnologías. Ya desde hace algunos años se tiene compatibilidad de estos dispositivos con MATLAB, por ejemplo, o con LabVIEW, de manera que pues, podamos integrar otras etapas como las interfaces de usuario con esta tecnología. Y pues para aquellos que definitivamente no tengan el presupuesto para seguir desarrollando ICSID de manera rápida, pues pueden emplear los FPGAs como antiguamente se hacían únicamente para efectos de emular circuitos. Entonces, con todas estas ideas en mente, pues la cantidad de aplicaciones que nosotros podemos generar son muchas. Entonces, viendo un poquito más a detalle lo que son los FPGAs, vamos a ver que tienen bloques de lógica internamente que se pueden configurar in situ. Para ello, pues requerimos un lenguaje que nos permita describir hardware. En este caso, pues podemos ir generando aplicaciones o funciones tan sencillas como las que nos puede dar una compuerta o tan complejas como un sistema completo que podríamos tener en un chip. Si nosotros clasificamos la lógica digital, tradicionalmente tenemos dos bloques principales, lo que es la lógica estándar, ¿no? Como en el caso de las compuertas que ya tienen una funcionalidad limitada y fija, y lo que es un ASIC. Dentro de los ASICs tenemos justamente lo que son los dispositivos lógicos programables. Ahí es donde se encuentran los FPGAs y algunos otros dispositivos como los SPLDs y los CPLDs, que también son programables en campo, pero tienen funcionalidad y capacidad más limitada, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que los FPGAs justamente nos pueden dar un desempeño semejante a lo que sería un ASIC, pero a mucho menor costo. Entonces, entre los SPLD, que son dispositivos lógicos programables simples, tenemos a los PALs, a los PLA y a los PLD, que básicamente consisten de arreglos AND-OR programables, pero que de manera equivalente a compuertas nos presentan una capacidad de 10 a 100 circuitos. Entonces, pues sí nos pueden dar solución, pero como vemos por su tamaño están bastante limitados. Aquí podemos ver más o menos un esquema de lo que serían los PLDs. Ahí tenemos un esquema básico de compuertas AND, seguida de productos OR, que nos van a permitir implementar ya funciones lógicas, pero pues ya vimos que son bastante pequeñitos. Luego tenemos los EPLDs, que son bloques de lógica programable ya compleja, y cuando hablamos de compleja estamos hablando de que tienen un equivalente de 1000 a 10.000 compuertas. Bueno, eso ya nos da un poquito más de posibilidad de implementar algunos otros sistemas y más o menos equivalen de 4 a 64 PLAs. Veíamos más o menos un esquema donde ya se incorpora un elemento muy importante que es la matriz de switcheo. Esta matriz de switcheo lo que hace es que toma los bloques de lógica y nos permite interconectarlos. Entonces aquí ya tenemos mucha más opción para ir nosotros generando lo que se nos pueda ocurrir. Y finalmente están los FPGAs, cuya capacidad ya vamos de unos 5.000 a 10 millones de compuertas. Entonces ya estamos hablando que el tipo de aplicaciones que podemos meter aquí, pues ya son, como yo comentaba, las que requieren un alto nivel de procesamiento. Justamente las imágenes son de las que más cómputo requieren. Ahora podemos checar un poquito más en la literatura el tipo de FPGAs que existen. Algunos incluyen, por ejemplo, procesadores dentro de su propia estructura. Entonces, eso potencializa las cosas que nosotros podemos implementar. Y pues con una capacidad así ya de millones de compuertas, podemos decir que los FPGAs pueden sustituir a los ASIC de más o menos un mediano tamaño con una buena relación costo-rendimiento. Aquí podemos ver cómo es el interior del FPGA y pues la ventaja que nos da es que todo es programable. Tenemos lo que se llaman CLBs, que son los bloques de lógica configurable que nos permiten implementar como tal la función. Tenemos
las interconexiones, que también son programables gracias a este elemento que llamábamos matriz de switcheo, y tenemos los bloques de entrada y salida, que también son programables. Entonces, todo lo que tenemos dentro del FPGA, pues nosotros podemos definir la funcionalidad. Esto puede ser una ventaja o una desventaja, ya que el FPGA viene limpio, y pues programarlo es un poco complicado, pero nosotros podemos decidir todo, absolutamente lo que se va a realizar en su interior. Aquí vemos un poquito más a detalle lo que sería un CLD para la compañía Xilinx, que es la que principalmente fabrica FPGAs, donde pues tenemos los elementos que nos van a permitir implementar funciones lógicas y algunos elementos que nos permiten hacer la interconexión. Aquí veríamos un poquito a detalle lo que es un pin de entrada-salida, donde también tenemos toda la lógica que nos permite hacer la programación hasta llegar al pad. Y por aquí tenemos la parte de las interconexiones. Las matrices, justamente, porque hay muchas dentro del FPGA, son las que nos van a permitir dar datos en todas las direcciones. Entre cada uno de los bloques de lógica que nosotros generemos, pues podemos estarnos mandando datos. Ya con todo eso en mente, pues podemos ir viendo que si nosotros queremos implementar una aplicación y requerimos alto paralelismo, un alto número de operaciones, pues el FPGA puede ser nuestra solución ideal. Para eso, pues hay varias compañías que se encargan de fabricar FPGAs. Básicamente tenemos a Xilinx y Altera, que son las que ocupan alrededor del 85% del mercado, aunque han habido otras compañías que venden este tipo de dispositivos como Lattice, Atmel, Actel y algunas otras. Pues lo más seguro es que si nosotros queremos implementar una solución, pues tengamos que recurrir a alguno de estos dos. Y pues sobre todo aquí de este lado del continente, pues lo que más rápido vamos a encontrar es Xilinx. Bueno, pues para desarrollar ese tipo de aplicaciones, si ya tenemos el FPGA, vamos a requerir algunas herramientas CAD. En este caso necesitamos un software que nos permita definir la funcionalidad del sistema. Aquí es muy importante tener en cuenta que lo que nosotros estamos diseñando o que estamos codificando es hardware. Por lo tanto, las herramientas que se utilizan para programar un FPGA se denominan lenguaje de descripción de hardware, porque nosotros tenemos que estar indicando con cada una de nuestras líneas de código qué es el hardware que nosotros vamos a generar dentro del FPGA. Entonces, esas líneas se van a traducir a diagramas esquemáticos y a partir de ahí, pues vamos a ir validando el hardware que estamos construyendo. Tradicionalmente, los FPGAs se programan con VHDL. VHDL pues es un lenguaje de descripción de hardware que nos permite describir circuitos integrados de muy alta velocidad. Dadas las características del FPGA, pues podemos generar frecuencias de reloj muy altas. En este caso, el VHDL ha sido estandarizado por la IEEE y su última revisión fue la 1076-93. ¿Por qué usar VHDL y no algunos otros lenguajes? Bueno, VHDL básicamente nos permite generar módulos que si en algún momento nosotros necesitamos construir aplicaciones muy grandes, pues se pueden compartir. Normalmente dentro de un proyecto no es una sola persona quien lo desarrolla, sino que es un grupo de personas. Entonces, pues estos elementos que se pueden construir con VHDL son relativamente fáciles de compartir. Este lenguaje es portable a diferentes fabricantes y tiene una estructura que nos permite justamente modelar, simular y sintetizar circuitos digitales. Pues aunque estamos haciendo código, lo que generamos con el proceso de síntesis es un circuito digital. Este lenguaje tampoco es muy nuevo, sin embargo sigue siendo muy utilizado. Se empezó a desarrollar en los años 80 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y como primera revisión de un estándar se hizo en el 87. Como yo les decía, en el 93 se hizo la última actualización, pero bueno, se ha conservado y se sigue utilizando por la mayoría de los fabricantes de FPGAs. Existen otros lenguajes como Abel, Cupul, Palaz, Verilog. En este caso corresponde a la compañía Cadence. Tenemos a AHDL, que es de la compañía Altera, y también se han hecho algunos esfuerzos por programar en C. En este caso surgió, por ejemplo, el lenguaje Handle C o System C. Algunos de ellos todavía son actuales,
Sin embargo, pues los más utilizados normalmente son VHDL o Verilog. Como les decía, pues porque dan soporte a la mayoría de las compañías. Bien, entonces, ¿cuál es la similitud entre un lenguaje como el VHDL y cualquier otro lenguaje de programación? Vamos a ver que el VHDL tiene una sintaxis muy parecida a la de C y, bueno, también es un lenguaje estructurado, como sería, por ejemplo, C o Java. Nos permite hacer funciones que básicamente se traducen en submódulos reutilizables y, como yo les decía, es portable. ¿Cuál es la diferencia? Que este lenguaje de HDL y cualquier otro que sea de este tipo de descripción, pues directamente se va a traducir a un circuito. Entonces, cuando nosotros terminemos de codificar, no hacemos un proceso donde se compile nuestro código, sino que se sintetiza, entonces se convierte en un circuito digital. Entonces, las ventajas que tenemos de este lenguaje es que es un estándar reconocido por diferentes fabricantes de dispositivos digitales y herramientas CAD. Tiene un ciclo de diseño, realización y depuración que ya está integrado y que nos permite identificar la mayor parte de los errores que podemos tener en un diseño durante la compilación o simulación, evitando que ya en el proceso de fabricación pues tengamos que hacer retrabajo, ¿no? Esto nos reduce muchísimo el tiempo, por lo que pues, se le ha utilizado en este esquema de emular circuitos. Aunque ya tiene bastante tiempo que se desarrolló, pues se le sigue considerando uno de los lenguajes más poderosos generales del momento, que nos va a permitir pues aprovechar el paralelismo que se nos presenta directamente en hardware. Digamos que esa sería la principal diferencia. Si nosotros codificamos en otro lenguaje, pues no podemos ubicar el paralelismo que ocurre, por ejemplo, cuando armamos varios elementos de proceso. VHDL sí nos los permite. Y pues bueno, podemos considerar diferentes niveles de abstracción a la hora de que estamos nosotros procesando un sistema. ¿Cuál sería el flujo de diseño que tenemos que seguir? Aquí les estoy presentando específicamente el de Xilinx, pero es muy semejante para cualquier otra herramienta. Primero, necesitamos las especificaciones del diseño a través de un esquemático del propio lenguaje de HDL o de Verilog. Posteriormente pasamos a la implementación, que pues después de la síntesis consiste en que nosotros posicionemos y rutemos dentro del FPGA aquellos dispositivos que estamos diseñando. Una vez que ya se encuentran mapeados a la parte del hardware, pues entonces a través de simulaciones post-síntesis podemos asegurarnos de que el funcionamiento del diseño sea el correcto. Finalmente, si todo esto es correcto, pues pasamos a la programación ya directamente sobre el dispositivo y si es necesario podemos dejarlo trabajando en modo standalone. Aquí yo les presento un ejemplo muy sencillito que es un sumador donde observamos algunas características del lenguaje. Como yo les decía, se parece mucho a C, donde utilizamos algunas librerías estándares de lo que es HDL, ¿no? El estándar de la IEEE, y definimos dos entidades, lo que sería los puertos, ¿no? O la comunicación con el exterior y lo que es la arquitectura que nos va a indicar la función. A partir de un elemento como este, pues como yo les decía, podemos generar varios bloques donde en hardware pues todos pueden operar en su momento de manera paralela. La sintaxis es bastante sencillita, para quienes ya programan C, pues se les hace algo inmediato pasarse a un lenguaje como este, pero sí hay que tener consideraciones de lo que estamos construyendo porque, por ejemplo, el tiempo es una variable que tiene que quedar directamente ya presentada dentro de nuestras líneas de código. Bien, pues con todo esto en mente les voy a presentar dos aplicaciones que realizamos dentro de mi grupo de trabajo, mi cuerpo académico, pero antes les voy a mencionar algunas en las cuales nos puede resultar útil este FPGA. Como yo les decía, para lógica aleatoria, donde queremos ver cambios fáciles de los niveles del sistema, para la parte de prototipado, que consiste en hacer ensamble de arreglos de compuertas para emular un circuito a ser manufacturado. Podemos hacer debugging o construir una simulación más rápido o mejor. Podemos trabajar con hardware reconfigurable, dado que si nosotros cambiamos parte del programa, pues la función del circuito sería distinta.
y podemos hacerlo, utilizarlo para cómputo de uso especial, es decir, que a través del hardware nosotros podamos resolver problemas. Justamente aquí es donde nosotros nos hemos centrado, en acelerar algunas del cómputo que nosotros requerimos, sobre todo enfocándolo en imágenes. La primera aplicación que les voy a presentar es reconstrucción de imágenes en una gamma cámara. ¿Qué cosa es una gamma cámara? Es un dispositivo que se utiliza para detectar radioactividad, en este caso en forma de rayos gamma, que son emitidos por isótopos radioactivos que se introducen en el cuerpo como marcadores. Entonces, digamos que esta mini gamma cámara es el corazón de un tomógrafo. Este proyecto lo desarrollé justamente con los profesores del área de física que comentábamos hace un ratito, ahí de la facultad. Bueno, ¿cuál es la idea? Seguramente todos ya conocen cómo se realiza una tomografía. Normalmente lo que se hace es incidir radiación sobre un órgano que queremos observar, pero la fuente de energía es exterior al cuerpo humano. Un tomógrafo de tipo PET tiene la característica de que primero se hace incidir un elemento radioactivo dentro del cuerpo del paciente, de manera que la radiación viene directamente de la persona. Entonces tenemos aquí un anillo de detectores de esta radiación. Digo, lo ideal es que tuviéramos así muchísimos detectores donde, pues una vez que el fármaco se encuentra dentro de la persona, empiece a generar aquí elementos radioactivos que se censen en una línea de coincidencia. Entonces se requiere un sensor en cada extremo. Una vez que aquí estos sensores detectan que hay actividad de la radiación, pues se manda a procesar normalmente a una computadora y a partir de todos los elementos que están sensando radiación, pues se genera una imagen, ¿no? Aquí la parte más tardada es justamente la del procesamiento de estas señales y de la reconstrucción de la imagen, que como aquí podemos observar, se realiza en una computadora. ¿Dónde sería bueno utilizar un FPGA? Pues justamente en esta etapa, en la parte de reconstrucción, porque al ser en una computadora, pues normalmente se hace fuera de línea. La idea es que nosotros podamos acelerar el proceso para hacerlo en tiempo real. Bueno, entonces en esta ocasión el proyecto consistió justamente en generar imágenes en 2D de lo que sería un tomógrafo. Cada vez que nosotros tomamos un par de detectores, generamos como una rebanada, en este caso, por ejemplo, del cerebro, ¿no? Que se convierte en una imagen en 2 dimensiones. Cuando cada sensor va tomando una imagen, pues tendríamos algo parecido a lo que observamos aquí, una serie de imágenes en 2D que finalmente se pueden unir para generar una imagen en 3D, que todavía ese es un proceso más complicado. Bueno, pues en nuestro caso no teníamos todos esos sensores, pero otra forma de hacerlo es que se coloque solamente un par de sensores o incluso un sensor en el aro que acabábamos de ver y se vaya girando. Entonces se toma una rebanada del órgano a observar, se gira el aro, se toma otra rebanada y así sucesivamente. Entonces definitivamente el proceso es todavía más lento, pero pues a veces no se tienen los recursos para comprar todos los elementos. En este caso entonces, lo que nosotros tuvimos para armar el sistema es una fuente de emisión de radiación, en este caso un cristal centellador que se conecta a un fototubo multiplicador. Aquí nosotros entonces generamos algunas partículas con energía y esa energía se multiplica con este elemento. Es muy difícil sensar únicamente voltaje o corriente de un elemento tan pequeño. Entonces con este elemento se va multiplicando y luego se hace pasar a través de una cadena resistiva. Esta cadena resistiva nos genera 4 señales. A partir de estas 4 señales, pues lo que tenemos que hacer es generar una imagen. Entonces, primero se requiere un bloque de electrónica que nos permita adquirir todos estos datos, ¿no? Que vienen analógicos y pues siguen siendo voltajes y corrientes que se deben pasar a un bloque que nos permita reconstruir una imagen a partir de estos elementos que nosotros tenemos aquí.
Bien, entonces, pues el proceso de reconstrucción que normalmente se hacía por software en una PC y que se realiza fuera de línea, se va a pasar al FPGA. Digamos que ese es el objetivo principal de este proyecto. Entonces, tenemos que generar una arquitectura, dado que en el FPGA no tenemos absolutamente nada, pues hay que construir un esquema que nos permita acelerar el algoritmo de reconstrucción de imágenes, donde pues se haga un manejo eficiente de información y de los accesos a memoria. Como ustedes saben, tomar datos de la memoria es uno de los cuellos de botella más grandes que tenemos dentro de un sistema electrónico. Entonces, una vez que se leen ciertos bloques de información, hay que tratar de reutilizarlos de la mejor manera, justamente para poder hacer operaciones en paralelo. Y bueno, aprovechando que tenemos el FPGA, pues lo que se busca es que una vez implementado el sistema, sea tan flexible que, por ejemplo, se puedan probar distintos algoritmos. Y pues como objetivo final, que la reconstrucción sea en tiempo real. Este es el esquema que se propuso para dar solución a este sistema. A partir de que obtenemos las señales analógicas, ¿no?, que son nuestros datos de entrada, se generó una tarjeta eh, que nos permitiera hacer la conversión de analógico a digital, y estos datos se mandaron a un pequeño FPGA de tipo Digilab 2FT que nos permite pues hacer ahí algún procesamiento con las señales para que finalmente se pueda generar pues ya como tal una salida en formato de imagen. Entonces tenemos dos bloques con dos FPGAs diferentes. Este que es un FPGA pequeñito, únicamente con propósitos de adquisición, y por este lado tenemos un FPGA más grande, en este caso de la familia Virtex 4, donde hacemos el procesamiento y la reconstrucción de la imagen para poderlo mostrar en un monitor, ¿no? En este caso generamos imágenes con resolución VGA. Entonces tenemos dentro del FPGA solamente la parte de procesamiento de datos y reconstrucción. La parte de adquisición, aunque lo tenemos también en una tarjeta muy chiquita, pues no la consideramos como que es la parte que más nos interesa, porque aquí no nos preocupamos tanto por la parte de la velocidad. Estos son ya físicamente los componentes del proyecto. El cristal centellador, que es el que nos genera la radiación, que está, como ustedes pueden ver, acoplado a un fototubo multiplicador, en este caso de la compañía Hamamatsu, y las salidas de este dispositivo se conectan a una cadena resistiva. Como tal, lo que vemos es que estas señales pues, nos van a generar 4 salidas, y esas 4 salidas nos tienen que decir en qué puntos del tubo es que nosotros tuvimos una incidencia de radiación. En este caso se utiliza una serie de ecuaciones que se denomina la lógica de Anger, que nos va a dar una especie de coordenadas. Nos va a decir dónde ocurrió una incidencia de radiación y su posición. Entonces, a partir de estos niveles de voltaje, nosotros tenemos que ir reconstruyendo la imagen. Ya tenemos la posición XY con respecto a dónde se encuentra la radiación. Vamos a ver que para la parte de adquisición, pues se requirieron 2 tarjetas con convertidores de una resolución de 10 bits, pero por otro lado tenían que ser bastante rápidos. En este caso tienen una velocidad de muestreo de 10 nanosegundos, de manera que sí fue algo complicado generar estas tarjetas. Cada una nos da la señal de salida de 2 canales. Por este lado tenemos A y B, por este lado tenemos E y D, que se mandan a la primera tarjeta que está operando a 50 MHz. Con esta tarjeta lo que hacemos es observar qué es lo que está pasando con los voltajes que vienen de cada uno de los canales. En esta tarjeta únicamente lo que nos interesa es obtener los valores máximos y obviamente las coordenadas, pero ya los tenemos en formato digital, de manera que ahora sí con esa información pasamos al FPGA más grande. Como yo les comentaba, tenemos un Virtex 4, que además en esta tarjeta cuenta con muchísimos recursos. Tenemos un slot de expansión y tenemos, por ejemplo, un puerto VGA, de manera que aquí podemos aprovechar para ir desplegando la imagen resultante. Entonces, a partir de lo que tenemos de lo que llamamos aquí como cadena resistiva, pues nosotros aplicamos dentro del FPGA todas las ecuaciones.
nos permitió implementar lo que es la lógica de Engel para definir un histograma de la imagen. En este caso, pues ya la obtuvimos en 2 dimensiones y después de hacer todas las operaciones tenemos algo como esto. Como podemos observar, además la imagen se tuvo que convertir a niveles de gris para poder observar dónde está incidiendo la radiación. En este caso, en la parte superior izquierda, podemos ver que hay una mayor intensidad de color. Eso significa básicamente que aquí la radiación es más alta. En este caso, que no tenemos un órgano como tal en observación, pues nos bastó con verla en niveles de gris. Sin embargo, en una tomografía normal también se manejan colores, de manera que, por ejemplo, el tono rojo nos va a indicar que hay mayor radiación o se denomina una zona caliente, mientras que en zonas azules de la imagen hablamos de zonas frías, porque ahí incidió menor radiación. En este caso, pues lo que vamos a ver es que las zonas más blancas es donde incide menos radiación y las zonas más oscuras es donde tenemos mayor radiación. Entonces, una vez que la imagen se procesa, como yo les comentaba, tenemos un sinograma, que es una rebanada del objeto que estamos nosotros observando. Aquí se manda directamente a desplegar del FPGA en un monitor. Y pues bueno, en nuestro caso tenemos un elemento radiactivo que mide alrededor de 2 centímetros. Por esa razón la imagen es bastante pequeñita. Pero bueno, si se hicieron pruebas de manera que podemos obtener una imagen en tiempo real, ¿no? Aproximadamente en el orden de nanosegundos, podemos ir teniendo una reconstrucción completa de pues, lo que es nuestra área de interés. Ya no pudimos hacer la reconstrucción en 3 dimensiones, pero sí logramos tener la serie de imágenes en 2D. Otro proyecto que les quiero presentar es un sistema de navegación para un robot móvil. En este caso, también nuestro objetivo principal es trabajar con la parte de visión. Como ustedes saben, pues dotar de cámaras a un robot nos permite desarrollar una serie de tareas. ¿Cuáles son de las más importantes? La autoubicación, la navegación, el reconocimiento y manipulación de objetos, el seguimiento de objetos, o incluso podemos lograr la interacción entre el humano y el robot. Podemos hacer procesos de imitación. Para todo eso se requiere una cámara. Pero en el caso específico de un robot que se está moviendo, pues sí necesitamos que los resultados nos los den en tiempo real. Entonces necesitamos captar una imagen, procesarla y darle la indicación al robot, por ejemplo, de si debe continuar, si se debe detener, etc. Entonces hablábamos de que también se ha ido buscando que sean compatibles los FPGAs con otras tecnologías. Bueno, en este caso, este proyecto lo trabajamos con LabVIEW. ¿Cuál es la idea? Aquí quisimos tomar un poquito algunas ideas de la inteligencia artificial. No es como tal mi área, sin embargo, quisimos retomar parte de lo que se puede hacer. En este caso, se toma como inspiración las colonias de insectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las hormigas o con las abejas? Están organizadas por funciones. Algunas se encargan de buscar comida, otras se encargan de cuidar las larvas, etc. En el caso particular de las hormigas, pues hay algunas que se encargan de hacer la función de forrajeo. ¿En qué consiste esta función? Salir al campo y empezar a buscar comida. Entonces, cuando sale una primer hormiga, de manera individual, empieza a buscar por ahí hasta que encuentra alguna partícula que considera que se puede transportar al nido para alimentar a las larvas. Entonces, por un lado, debe ser capaz de tomar el objeto y de llevarlo a un lugar donde seguramente se va a almacenar, pero además debe de mandar información a otras hormigas de que ya encontró un lugar donde hay comida. Entonces aquí se dan 2 procesos. Uno que es el de comunicación, que las hormigas normalmente lo hacen en base a feromonas, pero que de alguna manera nosotros tenemos que retomar para conectar a los individuos de la colonia. Y por otro lado, esto que se denomina forrajeo. Entonces la hormiga va por una partícula, si se encuentra otra hormiga en el camino, pues le deja el mensaje de dónde está ubicada la comida, y así sucesivamente hasta que seguramente todos hemos visto que se forma una fila de hormigas, ¿no? Que ya están todas pasándose información y yendo a buscar alimentos. Bueno, nuestra idea en este caso era justamente tomar
un robot que pudiera moverse como una hormiga y que hiciera esta función de ir por una partícula y regresarla a un lugar de almacenaje, pero que también se pueda comunicar con otros robots. Entonces, cada uno de estos robots se le denomina agente porque es el que nos va a permitir hacer la comunicación. Entonces, tomando esta idea, el trabajo consiste en generar un sistema en base a visión, de manera que pues, el robot pueda justamente hacer esta tarea de observar su entorno, buscar algún elemento de interés y, bueno, que esto lo pueda comunicar a otros agentes. Entonces, este sistema de visión se encuentra montado dentro de un robot móvil y pues justamente lo que queremos es que se identifique un objeto. En este caso definimos que fuera por un color específico, que el robot pueda navegar hasta ese objeto, que lo tome y lo transporte al área de almacenamiento. Para ello, pues una de las cosas más importantes es que el robot cuente con recursos informáticos que le permitan justamente analizar la imagen mediante algún algoritmo, en este caso de seguimiento basado en color, pero que además también le permitiera la comunicación. De manera que se seleccionó una tarjeta de tipo MyRio, modelo 1900, justamente de la compañía National Instruments. Esta tarjeta contiene un FPGA, pero además tiene los recursos para generar una red Wi-Fi. De manera que para hacer la prueba de este tipo de sistemas, pues nos resultó ideal. Además de que LabVIEW pues es un software que nos va a permitir generar interfaces de usuario bastante más rápido de lo que lo haríamos con otro tipo de herramientas. Y pues como ya comentábamos, dentro del FPGA nosotros podemos aprovechar toda la parte de paralelismo que tienen los algoritmos. Entonces, por esas razones, decidimos generar una red Wi-Fi en esta tarjeta y programar todo desde LabVIEW. Esta es la configuración que tenemos para el robot, ¿no? Aquí tenemos nuestro agente, aquí lleva montada la tarjeta. Entonces, es un robot de la compañía VEX. Todos estos se pueden configurar de distinta manera. Nosotros escogimos una configuración robot donde están montados algunos servos, dos que nos permiten como tal la transportación del robot, nos permite movernos hacia adelante y hacia atrás. Tenemos otro servo que nos permite abrir y cerrar la pinza y tenemos un servo que nos permite mover una cámara, que en este caso es una cámara sencilla, pero de alta definición, que va a estar generando un movimiento de paneo. En este caso, quiere decir que va a estar buscando en dirección horizontal, de izquierda a derecha, para empezar a ubicar objetos. Y también cuenta con un sensor infrarrojo. Este nos va a permitir medir la distancia del robot a cualquier objeto. Aquí podemos ver que la parte fundamental que se programó en LabVIEW pues fue justamente el algoritmo de seguimiento en base a color. LabVIEW ya cuenta con algunos bloques desarrollados, ¿no? que nos presenta en su librería de iMac, que son justamente para procesamiento de imagen, pero pues sí hay que hacer bastante trabajo con la imagen. De entrada, lo que obtiene la cámara es una imagen RGB. Entonces se tuvo que hacer un cambio para hacer el sistema mucho más robusto a cambios de iluminación. En este caso, el formato que utilizamos para procesamiento con la imagen es HSI, donde pues nosotros estamos manejando el brillo, por ejemplo, de la imagen para poder detectar el objeto. Se hace un proceso para separar partículas, en este caso nuestro objeto de interés, y a partir de ahí medimos el centro de masa para calcular la distancia entre el robot y el objeto que queremos nosotros tomar, que en este caso son algunas pelotas. También podemos contarlas y a partir de ahí permitimos que el robot empiece a tomar decisiones de cómo avanzar para cumplir con su tarea. Esta es la interfaz de usuario que se generó, donde podemos ver que dependiendo de la iluminación podemos hacer algunos ajustes de lo que está observando la cámara, como el brillo, el contraste o la saturación de la imagen. Podemos también definir el color del objeto que queremos nosotros tomar. En nuestro caso teníamos, por ejemplo, pelotas de color verde. Esas son las que queremos que el robot discrimine. Por ahí teníamos algunas naranjas, entonces podríamos seleccionar
las verdes, las naranjas. Entonces hay que darle un rango de los colores que nosotros queremos que identifique. En este caso se trabajó en un área controlada dentro del laboratorio, de manera que nosotros generamos un espacio donde se estaba moviendo el robot con coordenadas. Conocíamos el origen y a partir de ahí lo que tenía que hacer el robot es empezar a observar para identificar si existía alguna partícula que tuviera que tomar. Entonces, el área de trabajo se dividió en regiones. Como se observa aquí, tenemos 5 regiones, donde lo que hacemos es que el robot realice 2 operaciones. Una que se llama preajuste, donde se orienta a la primera región, la cámara empieza a hacer paneo, observa de derecha a izquierda, para ubicar si hay alguna pelota en esa área. Si no encuentra nada, entonces el robot gira hacia la región 2 y repite ese proceso hasta que termina de cubrir toda el área de trabajo. Si de repente encuentra una pelota, pues bueno, entonces lo que tiene que hacer el robot es caminar hasta acercarse lo suficiente para poderla tomar. Entonces, la tarea de preajuste es lo que hace para poder ubicar el objeto. Y una vez que se acerca, decimos que ya se encuentra en rango para poder tomar el objeto. Entonces, como ven aquí, lo que hicimos fue ir procesando la entrada de imagen como video, es decir, lo estamos haciendo en tiempo real. Esto requiere por lo menos trabajar con 30 frames por segundo. Y lo que hacemos es separar el fondo de la imagen de los objetos de interés. Aquí está remarcando, por ejemplo, que el robot ya ubicó 2 pelotas y lo que tenemos que hacer pues, es ahora dirigirnos hacia ellas. Aquí en la interfase también tenemos parte de la información de los servomotores, ¿no? Podemos hacer que el robot avance y tenemos la información del sensor infrarrojo. A cierta distancia es cuando ya se detiene y empieza a hacer todos los movimientos ahora con el gripper para poder tomar el objeto. Así se observa más o menos el área de trabajo del robot, es toda esta parte negra donde se podía mover, donde tenemos una pelota. Entonces, en todo momento estamos monitoreando lo que ve la cámara. Aquí, por ejemplo, el robot está observando hacia la región 5 y ahí nos va a decir si identificó una pelota o no. Entonces, toda esta área es en la cual se está moviendo el robot. Como yo les comentaba, los algoritmos que tienen que ver con imágenes y cuando tenemos una cámara son muy sensibles a la iluminación, de manera que tuvimos que hacer pruebas bajo luz controlada y en condiciones de luz variable, a diferentes horas del día, por ejemplo, con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas, y para ello probamos tres algoritmos para hacer todo el procesamiento de las imágenes. En este caso, Traditional Mean Shift, Shape Adapted Mean, y el que fue basado en color. Por eso nosotros nos definimos por este, porque fue el que nos dio mejores resultados. Entonces, colocando pelotas en el área de trabajo, pues vimos que más o menos nos daba el mismo número bajo las 2 condiciones de iluminación, mientras que para los otros casos, pues el número de pelotas identificadas reducía. Con esta implementación, pues pudimos resolver la tarea, lo que yo les comentaba al inicio, de poder mandar información a través de la red y de poder generar el forrajeo. Solo hubo una situación que no se pudo resolver y es la oclusión. ¿Qué sucede si 2 pelotas se encuentran de manera paralela? Pues el robot la va a ver como una. Ahí sí no había posibilidad de resolverlo. De manera que hicimos una implementación adicional. Como yo les comentaba, la idea es que el robot se comunique con otros agentes, que pueden ser otros robots móviles o incluso en algún momento un dron. Nuestra idea era comunicar información entre un robot móvil y un dron. Entonces, lo que sí sabíamos es que nos iba a generar imágenes de la parte superior. Entonces, en ese momento no teníamos el dron, pero teníamos un Kinect. Así que lo colocamos en la parte superior del área de trabajo, justamente para poder resolver este problema de oclusión. Entonces, el Kinect estaba colocado más o menos entre 2 y 3 metros, ¿no? Como por ahí de 2,80 de altura, que es lo que también podría en un cierto momento colocarse un dron, porque pues haciendo un poquito más de trabajo podríamos generar por ahí un plano, ¿no? Entonces necesitábamos también información de altitud. Este Kinect también nos manda información a la computadora y a través del internet pues, nosotros podemos estarnos comunicando entre estos diferentes agentes. Bueno, pues con la visión superior
uno de los primeros problemas que resolvimos fue el de la oclusión. Aquí podemos ver cómo se ve la interfase que se generó para el usuario, donde tenemos múltiples objetos a ser identificados por los agentes. Ahí tenemos pelotas de diferentes colores, y una de las cosas que hace el sistema a la hora de dar seguimiento, pues es ir etiquetando cada una de las pelotas. Entonces, en todo momento podemos conocer las posiciones dentro del área de trabajo en cuanto a XY, y también podemos colocar información respecto a la altura, o si hay oclusión de alguna, pues a través de lo que estamos viendo en la vista superior, lo podemos resolver. Entonces, por aquí nosotros lo que vemos es que tenemos colocado solamente un robot, pero también se genera un protocolo para hacer la comunicación entre diferentes agentes o diferentes robots. Lo que estamos mandando a través de internet es una cadena que nos indique la posición de la pelota en XY, pero ya en valores del mundo real, es decir, en centímetros. Tenemos también la posición del objeto en X y Y con respecto al origen, que está en este punto, y podemos tener incluso distancias entre pelotas. Aquí para una prueba que se realizó tenemos 40 centímetros, que es algo que pudimos verificar físicamente que sí corresponde. Entonces, básicamente lo que resolvimos fue que el robot pudiera navegar en esta área de trabajo sin ningún problema, dándonos toda la información que se necesita para montar un sistema de más agentes. Bien, entonces como conclusión, espero yo que con este par de aplicaciones podamos observar que esta tecnología presenta retos y oportunidades de desarrollo tecnológico muy grandes. Ya va a depender del tipo de problema que nosotros queramos resolver, que podemos aprovechar todas sus capacidades, que fundamentalmente es que podemos implementar o aprovechar sistemas paralelos directamente en hardware y dar solución a problemas que son computacionalmente muy demandantes. Haber hecho esto en una computadora, por ejemplo, con MATLAB, pues no nos habría dado la respuesta en el tiempo que se requería para que el robot, por un lado, avance y por otro lado también nos esté mandando información a la red. Entonces, pues son una gran opción para resolver problemas que requieren respuesta en tiempo real. Y pues por otro lado, como pueden ver, podemos tener un sistema completo dentro de un solo chip. Y en nuestro caso específico, pues que lo estamos aplicando a sistemas de visión, es posible obtener soluciones en tiempo real. Pues muchas gracias de mi parte, sería todo. Yo esperaría si tienen alguna pregunta o comentario respecto a lo que acabamos de presentar, pues les escucho. Muchas gracias, doctora Saldaña. Chicos, ya saben cómo es la dinámica. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, para poder hacerlo de forma ordenada, les pediría de favor que levantaran la mano para que podamos hacer uso de la palabra. En lo que se animan a hacer preguntas, yo sí tengo una pregunta, doctora. Del último ejemplo que nos presentó, el de la Kinect, comentaba que tuvieron un poco de problemas para hacer el procesamiento. Bueno, a lo mejor escuché mal, ¿no? Pero entendí que tenían un poco de problemas para hacer el procesamiento con una imagen mayor, o bueno, una imagen más grande, ¿sí es correcto? No, en este caso, como el robot solamente tiene una cámara, está observando, digamos, que su entorno hacia enfrente. Se ubica, tratamos de que empezar a buscar de manera aleatoria todo alrededor hasta que ubica un objeto. Una vez que lo ubica, queremos que se acerque a él, entonces digamos que lo ve de frente. Ahí, para procesar imágenes, uno de los problemas que puede tener a veces es la iluminación, o que pudiéramos tener múltiples objetos. Entonces, una de las soluciones fue, por ejemplo, que no nos importaba el orden en el que lo tomara, así que si ve 3 o más objetos, pues va por el que a lo mejor le queda más cerca. Todas esas situaciones se pudieron resolver. El único caso que no se puede resolver con una cámara es cuando hay oclusión, es decir, si dos pelotitas se encuentran una frente a la otra, porque ahí el robot pues seguramente va a ir por la primera, pero no se va a dar cuenta que hay otra que está justamente en paralelo. Entonces, pues lo que va a pasar es que puede ahí haber
un problema de que no alcance a tomar el objeto. O en el mejor de los casos, con algunas de las pruebas que hicimos, es que toma una, vuelve a regresar y vuelve a identificar la otra, pero no es capaz de darse cuenta que hay más de una en ese punto. Para eso es que colocamos lo que llamamos sistema supervisorio en la parte de arriba para poder resolver esa parte. Entonces, en esta cadena que estamos mandando a Internet, donde comunicamos a otros robots, pues sí podemos decirle cuántas pelotas hay en total. Ya, y ese problema es en problema de programación, de cómo se programa el algoritmo para la identificación, o es un problema de decisión, digamos, es un problema más relacionado con la inteligencia artificial. Sí, es un poquito más relacionado con la parte del procesamiento. De hecho, como tal, lo que es el traqueo, en general presenta ese tipo de problemas. Una posible solución a lo mejor sería utilizar un par de cámaras para que ahí sí pudiéramos tener la referencia de dónde se encuentra una pelota con respecto a la otra. Sin embargo, no siempre se puede resolver porque pues están dos objetos empalmados. Entonces, propiamente tiene que ver ahí ya con el proceso de la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también aquí una mano levantada, creo que es el doctor Carlos Sánchez. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, doctor Luis. Doctora Griselda, muchas felicidades por su trabajo. Se ve muy interesante estas aplicaciones. Mi primera pregunta es sobre el primer proyecto. Bueno, por lo que pude notar es que hacen una recolección de datos, pero creo que todavía lo hacen de una forma secuencial o ya lo hacen de una forma paralela. En este caso, sí se hace de una forma secuencial. Ajá. Y justamente es lo que, digamos, hace un poco lento el proceso. La idea es que una vez que ya tenemos un conjunto de datos, entonces ya podamos procesar la imagen en paralelo. ¿Y qué tan difícil sería utilizar o explotar el paralelismo de las FPGA para acelerar la adquisición de las imágenes y así, pues ahora sí, en un verdadero tiempo real, obtener o reconstruir la imagen de la tomografía? Pues en este caso estamos un poquito limitados por los sensores. Los sensores, pues tendríamos que tener como que una red de sensores que al mismo tiempo pudieran detectar las partículas que están llegando. En este caso, con el hardware que teníamos no es posible. Y el otro detalle es que como tal los sensores son analógicos. Todavía tenemos que esperar el proceso de conversión analógico-digital. Si nosotros pudiéramos tener las imágenes, las señales directamente digitales, pues ahí sí las mandaríamos al FPGA todas de un jalón y podríamos hacer el procesamiento desde ahí en paralelo. Pero lo que nos limita es la parte de sensado y conversión. Ok, entonces ese va a ser el cuello de botella en este tipo de aplicaciones. Así es. Parte de lo que hicimos con la tarjetita, la primera que se utilizó, es como generar pilas de datos. Una vez que generamos un bloque, vamos haciendo pues como un arreglo de datos, que eso sí se mandan completos a la otra FPGA y de hecho se puede procesar de un solo paso. Si nosotros quisiéramos generar un procesador por píxel, podríamos hacerlo. Para una imagen sencilla como esta que es VGA, pues tendríamos alrededor de 300.000 pequeños procesadores que a lo mejor están haciendo una operación con cada píxel al mismo tiempo y procesamos toda la imagen completa en un solo ciclo del reloj. Eso sí se puede hacer. Pero pues sí hay que trabajar un poquito más en la parte de arquitecturas a la hora de que nosotros adquirimos los datos. Por ahí también trabajé en un procesador sistólico. Lo que hacemos es ir acomodando los datos para que, bueno, se haga como una especie de pipeline donde pues mientras procesamos unos están capturando los otros. Eso también nos ayudaría en la parte de paralelismo, pero definitivamente mientras el sensor sea analógico, pues no lo vamos a poder eliminar. Ok, muchas gracias, doctora. Muy bien, gracias al doctor Carlos por su intervención. Chicos, ¿alguien más o alguien más del público que tenga algún comentario, alguna pregunta para la doctora Saldaña?
pues parece que ya no hay más preguntas. Entonces, no, sí, tenemos ahí a Emanuel. Emanuel, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Doctora, tengo una duda con respecto a uno de los proyectos que mostraba, más que todo en cómo hace usted para establecer la comunicación entre este software LabVIEW y la FPGA. Lo que sucede es que esta tarjeta de tipo MyRio ya contiene el FPGA. En este caso es una tarjeta de la compañía National Instruments. Entonces ellos ya trabajaron de alguna manera la parte del protocolo. La tarjeta se conecta y es muy fácil comunicarse con el software directamente con ella. Por ser de la propia compañía, digamos que esa parte ya está resuelta. Entonces, dentro de la tarjeta tenemos también varios bloques. Uno que nos permite justamente montar la red Wi-Fi, tiene todos los recursos en la tarjeta y tiene el FPGA. Entonces, se hace la programación y bueno, tenemos ahí dentro del propio software y algunos drivers la opción de descargar la parte del software que queremos que corra en la tarjeta MyRib. Entonces, de alguna manera, digamos que se está corriendo de manera paralela la interfaz de usuario y el código dentro de la FPGA. Tú nada más decides qué parte se va a ir para allá y dentro de la tarjeta puede correr incluso en modo standalone. Sí, pero ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, no usar exactamente la placa MyRio y usar alguna placa de FPGA, por ejemplo, ya sea de Intel o de Xilinx? Ahí, ¿Cómo ¿cuál se sería podría hacer? ajá, No cómo habría se podría ningún hacer o problema. cuál sería lo recomendado? Pues con la parte de la PIU podría trabajarse directamente la parte de interfase y probablemente hacer una parte. Esto se llama codiseño hardware-software. Tú tienes que definir dentro de tu aplicación qué se corre en hardware y qué se corre en software. Pero sería algo parecido a lo que ahorita preguntaba el doctor Carlos. Tiene que haber un elemento que los pueda comunicar. En alguna ocasión yo hice algo así, directamente trabajaba todo en el FPGA, pero los datos los quería mostrar en la computadora, entonces hice una interfase con Visual C. Entonces lo puedes mandar a través de alguno de los puertos como USB, podrías generar a lo mejor un archivo que en algún momento puedas leer. Yo en su momento lo hacía a través del puerto y pues bueno, ahí de alguna manera sí pierdes la ventaja, ¿no? Porque el estar leyendo de memoria, pues te va a alentar el sistema, pero sí se puede hacer. Puedes trabajar los datos, mandarlo por USB a la computadora y ya jalarlos en la interfase que a ti te haga falta. Eso sería la manera de hacerlo. Sí, muchas gracias. Gracias, Emanuel. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Bueno, creo que ahora sí ya son todos. Pues le vamos a agradecer a la doctora Saldaña por su presentación. Doctora, fue una presentación muy interesante y bueno, en breve le haré llegar su constancia de participación y esperamos que en lo futuro nos pueda volver a presentar algo aquí en el seminario y muchas gracias. Pues no, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por escuchar lo que tenía que presentarles. Son algunas de las aplicaciones que hemos realizado y pues con esto esperemos que haya más interés en el uso de este tipo de tecnologías. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que asistieron a este seminario, que es el primero de este periodo otoño 2021. Y pues nos vamos a estar viendo ahora cada viernes para darle continuidad a los seminarios. Y bueno, en breve les publicaré la información del próximo viernes y los veo el próximo viernes entonces. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, que descanse. Hasta luego, buenas noches. Cuídense. Hasta luego.